Muy bien, vamos a continuar. Ah, Quisiera leer un versículo más antes de terminar esta parte. Romanos 8, 28 a 30 dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. Los que llamó, también los justificó. A los que justificó, también los glorificó. Entonces, este versículo es importante para este punto. A los que Dios conoció de antemano. Entonces, ¿qué es lo que implica? Que Dios tenía un previo conocimiento. ¿De qué? Uh, mi argumento es que de todo, sabe todo, de antemano sabe todo, entonces no está limitado como nosotros. Él sabía de antemano quiénes son los suyos, quiénes no son. Él sabía cuál sería el resultado de su vida, el resultado de sus elecciones en la vida. Y con esto, esta información de previo conocimiento los predestinó. ¿Pero a qué? A ser transformados. A los que predestinó también los llamó. Y a los que llamó también los justificó. A los que justificó también los glorificó. Entonces la parte aquí que indica la salvación es la parte justificó. Entonces, ¿qué es la secuencia? Conocimiento previo, predestinación, un llamamiento, entonces acción de Dios en su vida, justificación. Justificación es igual a la salvación y luego los glorificó. Entonces, implica que Dios sabía y con este conocimiento tomó la decisión de predestinarlos. Entonces, predestinación es una cosa interesante aquí en la Biblia. ¿Ok? Parte 3. Expiación universal. La obra redentora de Cristo hizo posible que todo el mundo fuera salvo, pero realmente no aseguró la salvación de ninguno. Aunque Cristo murió por todos y cada uno de los hombres, solamente aquellos que creen en Él son salvos. Su muerte hizo posible para Dios perdonar los pecados de los hombres sobre la condición de que ellos creyeran, pero en realidad no quitó los pecados de nadie. La redención de Cristo se hace efectiva solamente si el hombre escoge aceptarla. Otra vez, esta es una creencia odiosa para los calvinistas. Odian este concepto. Y vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿ok? 1 Timoteo 2:4, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Están hablando de que ¿a cuántos? ¿Ok? ¿Quiénes? A los calvinistas dice solamente los elegidos, solamente. Que Él no murió por ninguna otra persona. Y que en cuanto a los elegidos, 100% van a ser salvos. Ok, Mateo 18:14 dice, así que también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de esos pequeños. Según de Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunas la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces, usa el lenguaje que implica que no hay restricción. Lucas 18, los que están junto a camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra de corazón, no sea que crean y se salven. Entonces la semilla estaba ahí,
Juan 20:31. Esas cosas se han escrito para ustedes que crean en que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios, para que al creer en su nombre tengan vida. Hechos 16:31, están repitiendo algunos. Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu familia serán salvos. Otra vez Romanos 1, a la verdad me avergüenza el Evangelio, pues es el poder de Dios. Es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Entonces, todos los que creen, sin restricciones. Igual en Romanos 3:21, lo que acabamos de leer. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Y digo esto sin restricciones. No hay restricciones en esto, ¿verdad? No hay restricciones. Estoy corrigiendo la redacción aquí. Entonces, Romanos 19. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Vamos a brincar aquí. Dice, aquí tiene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, implícito, el mundo. Todos. Como Moisés levantó la serpiente del desierto, así también tiene que ser levantado. Ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna, porque tanto anuncios. Está bien. Yo sé el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Si alguno escucha mis palabras, igual. 1 Juan 2:2. Ese es un versículo clave. Él es el sacrificio para el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Preguntas. ¿Para quién murió Jesús? Eso es lo que está en juego aquí. ¿Para quién? Si solo por los elegidos, ¿dónde está su amor por los demás? Recuerda que este toma como segundo enfoque de arminianismo, ese carácter de Dios. Cuando dice, por tanto amó Dios al mundo, tendrías que prácticamente insertar ahí, cuando dice el mundo, está hablando de los elegidos. Dice aquí, hay un versículo que dice claramente que murió por toda la humanidad. Y el último, Él es sacrificio para el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Es muy difícil leer estos versículos, Juan 16 y otros similares, sin tener que hacer mucho movimiento para no entender que está hablando acerca de todos, ¿verdad? No quiere que nadie perezca, sino que todos se procedan hacia el arrepentimiento. Igual todos esos versículos están convergiendo en una totalidad en sí, ¿verdad? Siguiente, gracia obstructible. Recuerden que el calvinismo es gracia irresistible, que no puedes resistir. Finalmente Dios gana en contra de tu propia voluntad si tenga que hacerlo. Dice, el Espíritu Santo puede ser efectivamente resistido. El Espíritu clama internamente a todos aquellos que son llamados externamente por la invitación del Evangelio. Él hace todo lo que puede
por traer al pecador a la salvación. Pero considerando que el hombre es libre, este puede exitosamente resistir la llamada del Espíritu. El Espíritu no puede regenerar el pecador hasta que éste crea. Fe, que es la contribución del hombre, procede y hace posible el nuevo nacimiento. Así, la voluntad libre del hombre limita el Espíritu y la aplicación de la obra salvadora de Cristo. El Espíritu Santo puede solo traer a Cristo a aquellos a quienes le permiten. Hasta que el pecador responda, el Espíritu no puede dar vida. La gracia de Dios no es invencible. Puede y a menudo es resistida y trastornada por el hombre. Entonces, leemos versículos. Dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Esto mencionamos antes. Mas cuando lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho a ser nacidos hijos de Dios. Entonces, ¿qué? Vino a los suyos. Pero no dice que vino a los suyos, pero no les dio este derecho. Vino a los suyos para rechazarlos. No. ¿Ok? Éxodo 12, 22. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palanga y unta la sangre el dintel de los dos postes de la puerta. Y no salga ninguno de ustedes de su casa. Hasta la mañana. Entonces, ese es obviamente el éxodo, cuando las personas tenían que tener el cordero en su casa y usar ese sangre sobre sus casas. Entonces, esa es la parte que ellos tenían que hacer. Y si no lo harían, pues no se iban a salvar. Serpiente de bronce, igual. Hicieron esto, había una plaga y pusieron el serpiente, lo levantaron, la gente tenía que acercarse y identificarse con la serpiente. Entonces, eso dijo, y eso es efectivamente lo que voy a hacer, ¿verdad? A que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿O no? No me avergüenzo del Evangelio, es el poder de Dios para salvación a todos los que creen. Y los que no, dice claramente, los que creen en el Hijo tienen vida eterna. Los que rehúsan creer no sabrán lo que es esta vida. Todo el que cree en Jesús es el Cristo, ha nacido de nuevo. Sí. Juan 3:18, vamos a brincar, dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Qué implica? Que puedes decir no. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Ya cité Juan 3:16, el que cree tiene vida eterna, el que rechaza, lo dice en otro, el que rehúsa creer no sabrá lo que es esta vida. Mateo 9:29, se hará con ustedes conforme a su fe. Lucas 8:25, ¿dónde está la fe de ustedes? Entonces, implica esto, que la fe es la parte, la contribución del hombre hacia su propia salvación. Preguntas, ¿puedes pensar en un encuentro que el hombre ha tenido con Dios donde lo resistió y lo negó? ¿Qué tal el joven rico? Finalmente rehusó la oferta de Jesús. Hay un versículo
que dice que podemos resistir su gracia. Muy bien. El último. Aquellos que creen y son verdaderamente salvos pueden perder su salvación por fallar en mantener su fe. Todos los arminianos no se han puesto de acuerdo sobre este punto. Algunos mantienen que los creyentes están eternamente seguros en Cristo, que una vez un pecador es regenerado, nunca se puede perder. Vemos versículos. Mateo 10:22. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiarán, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Esta frase, hasta el fin, es importante. Hebreos 6:4-6. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y los expones a la vergüenza pública. Entonces, ten en cuenta aquí lo que está hablando. Renuevan su arrepentimiento. Significa que se arrepintieron. Fueron iluminados. Saborearon el don celestial. Tenían parte en el Espíritu Santo. Experimentaron la palabra de Dios. Suena como una persona salva. Para mí, suena como una persona salva. Todos los elementos, arrepentimiento, iluminación, el Espíritu Santo, y luego, después de todo eso se han apartado. Entonces yo digo, indica que es posible apartarse. En Mateo 25 hay dos lecciones de Jesús. El primero tiene que ver con 10 vírgenes con sus lámparas. Y se han hecho estudios sobre esto. Es muy difícil alegar que 10 vírgenes con lámparas no está hablando de la iglesia, de las personas que están adentro de la iglesia. No hace distinción entre ellos en cuanto a su condición. Vírgenes con lámparas, con aceite, buscando, esperando la llegada del novio, que sabemos que es Jesús. Pero unos sensatos y otros no. Entonces, ¿y qué dice al final? Dice que los que no abastecieron aceite, no pusieron atención a esta parte de su vida, quedaron afuera. Y igual, el siguiente habla de 3 siervos que fueron dados a ellos los bienes de su amo para ir y reproducir lo que el amo quería, y 2 lo hicieron y el otro no. El otro no lo vivió, el otro no puso en práctica lo que hubiera, al final quedó afuera. Entonces yo digo, siervos con los bienes de su amo. 1 Corintios 15 dice, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantengan firmes mediante ese evangelio, son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. ¿Qué quiere decir? Habrán creído en vano. No suena bien. Hebreos 3:6 dice, lo tengo aquí. Vamos a empezar con el versículo 12. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que les haga apartarse de Dios vivo. Más bien, mientras dure este hoy, anímense unos a otros cada día
para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, ustedes que oyen su voz no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión. Ahora, ¿quiénes fueron los que oyeron, se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés y con quienes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto, a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino los que desobedecieron, como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad? Cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca tirarse atrás, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a este mensaje. Tal reposo entramos si los que somos creyentes. Otro, Hebreos 10. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que se rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuanto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado, y que se ha insultado el Espíritu de la gracia. ¿Ok? Otro, Hebreos 10, al final dice: así que no pierdan la confianza, porque este será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco, el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan la vida. Juan 15 dice: cada rama que en mí no da fruto, la corta, es desechado y se seca, se recoja y se quema. Juan 3, 6. 1 de Juan 3, 6 dice: todo el que permanece en él no practica pecado. Lucas 12. Mayordomo del Señor le impondrá la condena que reciben los incrédulos. Mateo 7. Todo el que me dice Señor, Señor, no todo lo que me dice Señor, Señor entrará en el cielo, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Según de Pedro, si habiendo escapado la contaminación del mundo por haber conocido al Señor y Salvador Jesucristo, vuelvan a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones. Que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En este caso ha sucedido lo que acertadamente afirman los proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada revolcarse en el lodo. 1 Timoteo 4. Ten cuidado de tu conducta y tu enseñanza, persevera en todo ello. Porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Colosenses, con tal que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables. 2 Timoteo, si resistimos también
reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Mateo 5:13. Ustedes son la sal del mundo, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrar su sabor? No, ya no sirve para nada. Ezequiel 18. Si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y practica los mismos actos repugnantes del malvado, ¿merece vivir? No, sino que morirá por causa de su impiedad y de sus pecados. 5:33. Tú, hijo de hombre, diles a los hijos de tu pueblo, al justo no lo salvará su propia justicia. Si comete algún pecado y la maldad del impío no se le será motivo de tropiezo si convierte. Si el justo peca, no se podrá salvar por su justicia anterior. Si yo le digo al justo, vivirás, pero él se atiene a su propia justicia y hace lo malo, no se le tomará en cuenta su justicia. Entonces, sino que morirá por la maldad que ha cometido. Entonces, preguntas, ¿es posible perder la salvación? ¿Cómo? ¿Qué quieren enseñar las palabras en Mateo 25? ¿Están hablando de creyentes? ¿Qué tan seguro es la salvación? ¿Es posible pecar tanto que lo perdemos? ¿O requiere una decisión definitiva tomada para abandonar a Dios? ¿El pecado es un peligro para la salvación o no? ¿Existen pecados graves o mortales? Conclusiones. Ejercicio final. ¿Qué es lo que crees? Escribe algo aquí acerca de esto. Tus conclusiones finales al respecto. Esa es tu tarea para este curso. Un ensayo de mínimo 2 páginas. Entrégalo a correo de Gmail. ¿Está bien? Entonces espero que este breve repaso de las ideas de calvinismo, arminianismo, te ha abierto un entendimiento de los argumentos y especialmente lo que dice la Biblia acerca del asunto, para que tengas cómo defender lo que crees al respecto. Bendiciones y nos vemos en la siguiente clase.